¿Te imaginas poseer una fuerza tan devastadora que pudieras derribar templos con tus propias manos y que 1000 guerreros huyeran aterrorizados al verte llegar? ¿Qué pasaría si esa fuerza sobrenatural dependiera de un secreto tan simple que una sola persona pudiera robártela para siempre? Esta es la historia más intensa de traición, amor y poder divino que jamás se haya contado, donde un hombre elegido por Dios desde antes de nacer se convierte en el guerrero más temido de la historia, pero también en el más vulnerable cuando el amor lo ciega y lo lleva directo a su destrucción. Sansón el Nazareo de fuerza divina enfrentará a los filisteos en batallas épicas que parecen imposibles de creer, pero también enfrentará algo mucho más peligroso que cualquier ejército enemigo: el corazón traicionero de una mujer llamada Dalila, que conoce exactamente cómo destruir incluso al más poderoso de los hombres. Prepárate para descubrir cómo el secreto más guardado del mundo antiguo se convierte en el arma definitiva contra el héroe más invencible de todos los tiempos. En las montañas de Dan, donde los vientos susurran historias de guerra y las rocas han sido testigos de milagros imposibles, nace un niño destinado a cambiar el curso de la historia para siempre. Su madre era estéril y había perdido toda esperanza de ser madre, hasta que un día el ángel del Señor se le apareció con una promesa que haría temblar a las naciones enemigas de Israel. «Tendrás un hijo», le dijo el mensajero celestial, «pero nunca deberá cortarse el cabello porque será nazareo consagrado a Dios desde el vientre materno, y él comenzará a liberar a Israel de manos de los filisteos». Imagínate el terror y la emoción que sintió esta mujer al recibir semejante revelación, sabiendo que su hijo no sería un hombre común, sino un instrumento divino de guerra y justicia. Durante meses, ella cuidó su embarazo como si llevara en su vientre al futuro de toda una nación oprimida, y cuando finalmente llegó el día del parto, el cielo mismo parecía expectante, porque nacía Sansón, el último juez de Israel, cuyo nombre significaba pequeño sol, pero cuyo destino sería brillar con la fuerza de 1000 soles. Desde pequeño, Sansón mostró señales inequívocas de que era diferente a todos los demás niños de su generación, porque el Espíritu de Dios reposaba sobre él de manera extraordinaria, otorgándole habilidades que desafiaban toda lógica humana. Mientras otros niños jugaban con palos, él podía quebrar rocas con sus manos desnudas sin siquiera esforzarse, y cuando cumplió la mayoría de edad, su fuerza había crecido hasta niveles que causaban terror, incluso entre los suyos. Los filisteos habían dominado Israel durante 40 años largos y amargos, convirtiendo al pueblo elegido en esclavos en su propia tierra prometida, cobrando tributos humillantes y prohibiendo que los israelitas fabricaran armas de hierro para defenderse. Era una opresión sistemática y cruel diseñada para mantener a Israel sometido para siempre, pero Dios tenía otros planes, y esos planes tenían nombre: Sansón. El joven nazareo creció viendo la humillación de su pueblo, escuchando los lamentos de las madres que perdían a sus hijos en trabajos forzados, y observando cómo los ancianos bajaban la cabeza cuando los soldados filisteos pasaban por sus aldeas. Su corazón se llenó de una ira santa que pronto se convertiría en el combustible de una guerra legendaria. El primer encuentro de Sansón con el poder sobrenatural que Dios le había otorgado ocurrió de la manera más inesperada, cuando descendía por los viñedos de Timnat en una misión que cambiaría su destino para siempre. Un león joven rugió contra él con la ferocidad de una bestia hambrienta que no había comido en días, y sus colmillos brillaron bajo el sol como dagas mortales listas para desgarrar la carne del nazareo. Pero algo extraordinario sucedió en ese momento, porque el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder arrollador, y sin tener ningún arma en sus manos desgarró al león como quien desgarra un cabrito tierno. Sus dedos se convirtieron en garras divinas, su fuerza se multiplicó 1000 veces, y el rugido del león se transformó en un gemido de muerte que resonó por todo el valle.
Cuando terminó el enfrentamiento sobrenatural, Sansón miró sus propias manos sin poder creer lo que había hecho, porque no sentía cansancio ni dolor, solo una sensación de poder absoluto corriendo por sus venas como fuego líquido. Este fue el momento en que comprendió que no era un hombre ordinario, sino un arma viviente forjada por el Altísimo para destruir a los enemigos de Israel. Pero la historia de Sansón no puede contarse sin entender la naturaleza compleja de su carácter, porque aunque poseía la fuerza de un ejército, también tenía debilidades muy humanas que los enemigos aprenderían a explotar con maestría diabólica. Su primera gran pasión fue una mujer filistea de Timnat, que capturó su corazón con tal intensidad que decidió casarse con ella, a pesar de la oposición férrea de sus padres, quienes le suplicaron que eligiera una esposa entre las hijas de Israel. ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Le preguntaron con dolor profundo en sus corazones, porque sabían que este matrimonio traería consecuencias terribles. Pero Sansón había tomado su decisión y ni el cielo ni la tierra lo harían cambiar de opinión, porque veía en los ojos de aquella mujer algo que lo hacía sentir invencible y vulnerable al mismo tiempo. Lo que él no sabía era que Dios permitía esta pasión peligrosa porque buscaba ocasión contra los filisteos y usaría incluso los deseos carnales de su siervo para ejecutar su plan de liberación. El amor se convertiría en el primer campo de batalla de una guerra que duraría décadas. En la fiesta de bodas, que duró 7 días y 7 noches según la costumbre de aquellos tiempos, Sansón decidió proponer un acertijo a 30 jóvenes filisteos que habían sido invitados como compañeros de celebración. Del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Les dijo con una sonrisa enigmática que escondía la referencia al león que había matado y en cuyo cadáver había encontrado un panal de miel semanas después. La apuesta era tentadora: 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa festiva para quien resolviera el enigma. Pero si no lo lograban en los 7 días de fiesta, ellos tendrían que darle a él la misma cantidad de prendas costosas. Los filisteos aceptaron el desafío, pero después de 3 días de intentos desesperados comprendieron que jamás resolverían el acertijo por medios normales, así que recurrieron a la traición más vil, amenazando a la esposa de Sansón con quemar a ella y a toda su familia si no conseguía arrancarle el secreto a su marido. La mujer comenzó entonces una campaña de lágrimas y manipulación emocional, que duraría 4 días enteros llorando frente a Sansón y acusándolo de no amarla verdaderamente si no confiaba en ella lo suficiente para revelarle la respuesta. ¿Cómo puedes decir que me amas cuando tu corazón no está conmigo?, le repetía la mujer entre sollozos calculados que atravesaban el alma del nazareo como flechas envenenadas, porque aunque era invencible en batalla física, era completamente vulnerable a los ataques emocionales de una mujer decidida a quebrar su voluntad. Durante 4 días y 4 noches, ella no le dio tregua ni descanso, llorando, rogando, manipulando, hasta que finalmente Sansón no pudo resistir más la presión constante, y le reveló que el acertijo se refería al león que había matado con sus propias manos y al panal de miel que había encontrado dentro del cadáver. Inmediatamente la mujer corrió a contárselo a sus compatriotas, quienes llegaron triunfantes ante Sansón el 7º día, antes de que se pusiera el sol, gritando: «¡Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león!». La traición era evidente y la ira de Sansón se encendió como un volcán en erupción, porque comprendió que su propia esposa lo había vendido a sus enemigos por miedo. Su respuesta fue directa y amenazante: «Si no hubierais arado con mi novilla, jamás habríais resuelto mi enigma». Y en ese momento, su corazón se endureció para siempre contra cualquier forma de traición femenina. La venganza de Sansón fue tan terrible como su desilusión, porque el Espíritu del Señor vino sobre él nuevamente, llenándolo de una ira santa que exigía justicia inmediata.
Descendió hasta Ascalón, una de las ciudades principales de los filisteos, y allí mató a 30 hombres despojándolos de sus vestiduras, para pagar la apuesta que había perdido por culpa de la traición de su esposa. Sus manos se convirtieron en instrumentos de muerte divina, y cada golpe que daba resonaba como el martillo de un dios vengativo que cobra cuentas pendientes. Los filisteos quedaron aterrorizados al ver los cadáveres de sus mejores guerreros desperdigados por las calles como hojas secas después de una tormenta, y por primera vez comenzaron a comprender que se enfrentaban a algo mucho más peligroso que un simple hombre fuerte. Cuando Sansón regresó a entregar las vestiduras, su corazón estaba tan lleno de amargura que decidió volver a la casa de su padre, sin ni siquiera consumar su matrimonio, dejando a su esposa filistea sumida en la vergüenza y el abandono. Pero la historia no terminaría ahí, porque el padre de la mujer cometió el error más grande de su vida al entregar a su hija como esposa al padrino de bodas, creyendo que Sansón nunca regresaría a reclamarla. Meses después, cuando la ira de Sansón se había enfriado un poco y su corazón comenzaba a añorar a aquella mujer que había sido su primera pasión, decidió regresar a Timnat, llevando un cabrito como regalo de reconciliación, porque a pesar de todo, aún creía que podían reparar su matrimonio roto. Pero cuando llegó a la casa del suegro, recibió la noticia más humillante de su vida. Pensé que la aborrecías del todo, así que la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor más hermosa que ella? Te ruego que la tomes en lugar de la otra. En ese momento, algo se quebró para siempre en el alma de Sansón, porque comprendió que había sido traicionado no solo por su esposa, sino por toda su familia política, que lo veía únicamente como un instrumento para obtener beneficios. Su respuesta fue escalofriante en su simplicidad. Sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si les hiciere mal. Y estas palabras sellaron el destino de terror que se avecinaba sobre toda la nación filistea. La guerra personal se había convertido en una guerra total, y Sansón estaba a punto de demostrar que la venganza de un hombre ungido por Dios puede ser más devastadora que las plagas de Egipto. Lo que siguió después fue una demostración de ingenio vengativo que se recordaría durante generaciones, porque Sansón capturó 300 zorras, las ató cola con cola, puso antorchas encendidas entre las colas y las soltó en los sembrados de los filisteos durante la época de la cosecha. El fuego se extendió como una maldición divina, devorando no solo los trigales maduros, sino también las viñas y los olivares, destruyendo la base económica de regiones enteras en una sola noche apocalíptica. Los gritos de desesperación de los agricultores filisteos se alzaron hacia el cielo como el lamento de una nación que comenzaba a comprender que había despertado la ira de algo mucho más poderoso que cualquier ejército humano. Cuando los filisteos investigaron quién había causado semejante destrucción y descubrieron que había sido Sansón vengándose por la traición de su esposa, su respuesta fue tan brutal como predecible. Quemaron vivos a la mujer y a su padre creyendo que así aplacarían la furia del nazareo. Pero habían calculado mal, porque esta nueva atrocidad solo sirvió para encender aún más el fuego de venganza en el corazón de Sansón, quien declaró: «Ya que así habéis hecho, no pararé hasta que me haya vengado de vosotros». Y comenzó a matarlos con una masacre tan grande que las crónicas la describen simplemente como pierna sobre muslo, gran mortandad. Dalila envió un mensaje secreto a los príncipes filisteos diciéndoles: «Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón». Y las palabras llevaban consigo la promesa de que la pesadilla de Sansón finalmente había llegado a su fin, después de décadas de terror y humillación para el pueblo filisteo. Los príncipes llegaron a la casa con el dinero prometido en sus manos, y también con soldados escondidos en los alrededores, porque aunque confiaban en la habilidad de Dalila, también sabían que estaban jugando con el hombre más peligroso que había existido jamás, y no podían permitirse ningún error en el momento final.
Dalila recibió las monedas de plata con manos que apenas temblaban porque había desarrollado durante años la capacidad de mantener la calma incluso en los momentos más intensos de sus operaciones de seducción. Pero por dentro, su corazón latía con la emoción de quien está a punto de escribir su nombre en los libros de historia como la mujer que derrotó al invencible. Cuando Sansón llegó esa noche, encontró a Dalila más cariñosa y apasionada que nunca, porque ella sabía que era la última noche que pasarían juntos y quería que fuera memorable, tanto para él como para ella, antes de que todo terminara para siempre en traición y sangre. El último encuentro amoroso entre Sansón y Dalila fue una sinfonía de pasión y traición, donde cada caricia llevaba el veneno oculto de la mentira, pero también la dulzura desesperada de un amor que había sido real, al menos para uno de los participantes en este juego mortal. Dalila se entregó a él con una intensidad que había reservado para las ocasiones más especiales de su carrera profesional, pero que esta vez llevaba también una nota de melancolía genuina, porque había llegado a sentir algo parecido al afecto por este hombre extraordinario que estaba a punto de destruir para siempre. Traición donde cada caricia llevaba el veneno oculto de la mentira, pero también la dulzura desesperada de un amor que había sido real, al menos para uno de los participantes en este juego mortal. Dalila se entregó a él con una intensidad que había reservado para las ocasiones más especiales de su carrera profesional, pero que esta vez llevaba también una nota de melancolía genuina, porque había llegado a sentir algo parecido al afecto por este hombre extraordinario que estaba a punto de destruir para siempre. Sus manos recorrieron cada músculo de ese cuerpo que había sido forjado por Dios como un arma de guerra divina, sabiendo que después de esa noche, esos músculos se convertirían en carne ordinaria vulnerable a cualquier soldado común con una espada afilada. Sansón la amó con la desesperación de quien presiente que algo terrible se acerca, pero no puede identificar exactamente qué es, ni cómo defenderse de ello, porque su corazón había desarrollado una confianza ciega en la mujer que dormía entre sus brazos. Cuando finalmente el cansancio los venció, y Sansón se quedó dormido con la cabeza en el regazo de Dalila, ella esperó hasta estar completamente segura de que él había entrado en el sueño más profundo antes de hacer la señal que cambiaría el mundo para siempre. Esa noche, un hombre que Dalila había preparado de antemano se acercó silenciosamente a la cama donde dormía el nazareo, y con manos expertas comenzó a cortar las 7 guedejas del cabello sagrado que nunca había conocido el filo de una navaja desde el día de su nacimiento. Cada mechón que caía al suelo llevaba consigo una porción del poder sobrenatural que había hecho de Sansón el terror de 5 naciones filisteas y el héroe legendario de las tribus de Israel, porque su fuerza no residía en sus músculos, sino en su consagración divina, simbolizada por esa melena que ahora se desvanecía para siempre. Dalila observaba el proceso con una mezcla de fascinación y horror, porque estaba presenciando la muerte de un mito viviente y el nacimiento de un hombre ordinario vulnerable y mortal como cualquier otro ser humano. El contraste era tan dramático que por un momento sintió la tentación de detener el proceso y confesar todo, porque se dio cuenta de que tal vez había subestimado lo que significaba realmente destruir a alguien como Sansón, pero ya era demasiado tarde porque el último mechón había caído, y con él se había desvanecido para siempre el poder que había aterrorizado a sus enemigos durante décadas. Cuando el trabajo estuvo terminado, Dalila miró el rostro dormido de Sansón, y por primera vez en su vida profesional, sintió algo parecido al remordimiento porque había destruido algo único e irrepetible en el mundo. «Sansón, los filisteos sobre ti», gritó por última vez, pero ahora su voz llevaba un temblor que no había estado presente en las ocasiones anteriores, porque sabía que esta vez su grito no era una prueba, sino una sentencia de muerte ejecutada con precisión quirúrgica. Sansón despertó como siempre con esos reflejos de guerrero que habían sido moldeados por décadas de batallas constantes, y se levantó de la cama diciendo:
Saldré como las otras veces, y me escaparé. Porque su mente aún no había procesado completamente lo que había sucedido durante su sueño profundo. Pero cuando trató de romper las cuerdas que los filisteos le habían puesto mientras dormía, descubrió con horror absoluto que sus brazos no respondían con la fuerza sobrenatural de siempre, sino que se movían como los brazos de cualquier hombre común, incapaz de quebrantar ni siquiera las ataduras más simples. El terror que se apoderó de él en ese momento fue más devastador que cualquier dolor físico, porque comprendió instantáneamente que había perdido no solo su fuerza, sino también su identidad, su propósito y su conexión directa con el Dios que lo había elegido desde antes de nacer para ser el libertador de Israel. Mas él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dice la Escritura con una simplicidad terrible que esconde la tragedia más profunda jamás experimentada por un héroe bíblico. Los soldados filisteos que habían estado esperando escondidos durante horas se abalanzaron sobre él como lobos hambrientos que finalmente pueden devorar a la presa que había escapado de sus garras durante décadas enteras de frustración y humillación nacional. Sansón trató de luchar como había hecho miles de veces antes, pero sus puños golpeaban como los puños de un hombre normal, y sus músculos respondían con la fuerza limitada de la carne mortal, sin la chispa divina que los había convertido en armas de destrucción masiva. Por primera vez en su vida adulta, Sansón experimentó el terror de la vulnerabilidad física que todos los demás hombres conocen desde la infancia. La sensación aterradora de estar indefenso ante enemigos que superan en número y en armas, pero que hasta ese momento habían sido para él como hormigas tratando de atacar a un gigante. Los golpes que recibió le causaron dolor real, porque su cuerpo ya no tenía la resistencia sobrenatural que había hecho que las heridas se sanaran instantáneamente y que los impactos más brutales fueran apenas molestias menores. Cuando finalmente lo sometieron y lo encadenaron con grilletes de hierro, Sansón miró hacia el lugar donde había estado Dalila, pero ella ya había desaparecido, llevándose consigo el precio de su traición y dejando atrás solamente el eco de su risa, que ahora sonaba tan falsa como había sido siempre su amor. Lo primero que hicieron los filisteos después de capturarlo fue arrancarle los ojos con hierros candentes, porque querían asegurarse de que incluso si por algún milagro recuperaba su fuerza, nunca podría volver a ver a sus enemigos para atacarlos con precisión mortal. El dolor de la mutilación era insoportable, pero peor aún era la oscuridad absoluta que se abatió sobre él como una segunda muerte, porque un guerrero ciego es tan inútil como un guerrero muerto. Y Sansón comprendió que su carrera como libertador de Israel había terminado para siempre en las llamas que quemaron sus ojos. Los gritos de júbilo de los filisteos resonaron por toda la ciudad de Gaza como el rugido de una nación que finalmente había vencido a su demonio personal después de décadas de vivir en terror constante, esperando que en cualquier momento el nazareo apareciera para masacrar a sus familias y destruir sus templos sagrados. Lo llevaron encadenado por las calles principales, para que todo el pueblo pudiera ver al hombre que había sido su pesadilla viviente, ahora convertido en un prisionero ciego y humillado, que tropezaba con sus propias cadenas, mientras la multitud le gritaba insultos, y le arrojaba piedras y desperdicios. Era una humillación calculada para quebrantar no solo su cuerpo, sino también su espíritu, porque los filisteos sabían que para un héroe como Sansón, la vergüenza pública era un castigo peor que la misma muerte. En la prisión de Gaza, lo pusieron a trabajar en un molino como si fuera un animal de carga, obligándolo a caminar en círculos interminables, empujando la pesada rueda de piedra que molía el grano para alimentar a sus captores, mientras sus músculos se debilitaban día tras día por la falta del poder divino que había sido su fuerza durante toda su vida adulta. Los guardias se burlaban constantemente de él, recordándole sus hazañas pasadas con sarcasmo cruel.
¿Dónde está ahora tu fuerza, Sansón? ¿Dónde están los 1000 hombres que mataste con una quijada de asno? ¿Dónde está tu Dios que te abandonó en manos de una mujer? Sus palabras eran como puñales clavados en heridas que nunca sanaban, porque cada insulto le recordaba no solo lo que había perdido, sino también cómo lo había perdido por confiar ciegamente en alguien que había convertido su amor en un arma contra él. Las noches eran aún peores que los días, porque en la soledad de su celda, sin otra compañía que las ratas y los insectos, Sansón tenía tiempo para reflexionar sobre todos los errores que había cometido y sobre todas las oportunidades que había desperdiciado de servir mejor al Dios que lo había elegido para liberar a su pueblo. Se preguntaba una y otra vez si habría alguna manera de redimirse, si Dios le daría una segunda oportunidad de demostrar que podía ser el siervo fiel que debería haber sido desde el principio, en lugar del hombre orgulloso y temerario que había puesto sus pasiones carnales por encima de su llamado divino. El primer encuentro entre Sansón y Dalila fue como el choque entre dos fuerzas de la naturaleza que parecían destinadas a destruirse mutuamente. Él, con su fuerza física divina que podía pulverizar montañas, y ella con su poder de seducción que podía quebrantar corazones como si fueran cristales frágiles. Cuando Sansón vio por primera vez aquellos ojos que brillaban como esmeraldas bajo la luz dorada del atardecer y escuchó esa voz melodiosa que parecía contener todas las promesas del paraíso, supo instintivamente que había encontrado a la mujer que podría completar su alma solitaria, pero también presentía vagamente que estaba entrando en territorio peligroso, del cual tal vez no podría salir ileso. Dalila había preparado cuidadosamente cada detalle del encuentro, desde la decoración de su casa con flores perfumadas y sedas orientales, hasta la música suave que flotaba en el aire como un hechizo, diseñado para desarmar las defensas emocionales del hombre más cauteloso. Sus movimientos tenían la gracia de una bailarina sagrada, pero también la precisión calculada de una cazadora que conoce exactamente cuáles son los puntos débiles de su presa y cómo atacarlos sin despertar sospechas. Para Sansón, que había pasado décadas luchando contra enemigos brutales y directos, encontrarse con una adversaria tan sutil y sofisticada era como entrar en un laberinto donde cada paso lo alejaba más de la salida. Durante las primeras semanas de su relación, Dalila se comportó como la mujer perfecta que Sansón había soñado toda su vida. Cariñosa, sin ser pegajosa, admirativa, sin ser servil independiente, pero al mismo tiempo entregada a él con una pasión que parecía sincera y profunda. Cocinaba sus comidas favoritas, le masajeaba los músculos. Después de sus entrenamientos diarios, lo escuchaba contar historias de sus batallas con una fascinación que parecía genuina y le hacía sentir que finalmente había encontrado a alguien capaz de comprender tanto su poder como su soledad. Pero detrás de cada caricia había cálculo. Detrás de cada sonrisa había estrategia y detrás de cada palabra de amor había una agenda secreta que Sansón, en su enamoramiento ciego, era incapaz de detectar, porque su corazón había bajado todas las defensas que mantenía constantemente alzadas contra el resto del mundo. Los príncipes filisteos visitaban regularmente a Dalila en secreto para recibir informes sobre el progreso de su misión, y cada vez se mostraban más impacientes porque necesitaban el secreto de la fuerza de Sansón antes de que él sospechara algo y desapareciera para siempre de sus vidas. La primera vez que Dalila intentó sonsacarle el secreto, lo hizo con tanta sutileza que Sansón apenas se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, porque ella convirtió la pregunta en un juego romántico, lleno de risas y caricias, que parecía motivado únicamente por la curiosidad natural de una mujer enamorada. Te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y con qué podrías ser atado para ser dominado, le susurró al oído mientras jugaba con los largos cabellos nazareos que jamás habían conocido el filo de una navaja y que caían sobre sus hombros como una cascada dorada que brillaba bajo la luz de las lámparas de aceite.
La pregunta contenía exactamente las palabras que los filisteos le habían ordenado pronunciar, pero Dalila las envolvió en tal atmósfera de intimidad y seducción que Sansón las interpretó como una fantasía erótica inofensiva de una mujer que quería jugar a dominarlo temporalmente para sentirse poderosa en sus brazos. Su respuesta fue una mentira deliberada, pero dicha con tal naturalidad que parecía una confesión sincera. Si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Era una respuesta lo suficientemente específica para sonar creíble, pero lo suficientemente falsa para proteger su verdadero secreto. Esa misma noche, mientras Sansón dormía profundamente agotado por sus ejercicios amorosos, Dalila hizo una señal convenida y los príncipes filisteos que habían estado escondidos cerca de la casa aparecieron silenciosamente con 7 mimbres verdes frescos que ataron alrededor de los brazos del nazareo con cuidado de no despertarlo. Dalila esperó hasta el amanecer y entonces gritó con voz de alarma fingida: «Sansón, los filisteos sobre ti», como si hubiera descubierto de repente la presencia de enemigos en la casa y estuviera tratando de advertirle del peligro inminente. Sansón despertó instantáneamente con esos reflejos de guerrero que nunca lo abandonaban, ni siquiera en los momentos más relajados, y rompió los mimbres como si fueran hilos de estopa quemados por el fuego, demostrando una vez más que su fuerza seguía siendo tan sobrenatural como siempre. Los filisteos huyeron aterrorizados, comprendiendo que habían estado a punto de ser masacrados. Pero Dalila mantuvo perfectamente su actuación de mujer sorprendida y confundida, que no entendía cómo habían llegado esos enemigos hasta su casa, ni por qué habían tratado de atar a su amado con mimbres inútiles. «Me has engañado y me has dicho mentiras», le dijo Dalila con lágrimas en los ojos que parecían genuinas, pero que en realidad eran el resultado de años de práctica en el arte del llanto controlado. Porque sabía que los hombres fuertes como Sansón se sienten más vulnerables ante las lágrimas femeninas que ante cualquier ejército enemigo. «Ahora pues declárame, te ruego, con qué podrías ser atado», insistió con esa voz quebrada que sugería que había sido profundamente herida por la falta de confianza de él y que necesitaba una prueba de amor verdadero para sanar su corazón lastimado. Sansón, que se sentía culpable por haberle mentido a la mujer que amaba, decidió darle una segunda respuesta falsa, pero más elaborada, para mantener el juego sin revelar su verdadero secreto. «Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que nunca se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los otros hombres». Esta vez sonaba aún más convincente, porque las cuerdas nuevas tenían cierta lógica, como elemento capaz de contener fuerza sobrenatural, y Sansón la dijo con tal sinceridad aparente que Dalila se sintió segura de que finalmente había obtenido la información correcta. La segunda prueba siguió el mismo patrón que la primera, pero esta vez Dalila había preparado cuerdas nuevas que nunca habían sido usadas y que parecían lo suficientemente fuertes como para atar a un toro salvaje. Así que cuando llegó el momento de ponerlas alrededor de los brazos de Sansón dormido, ella misma se sintió emocionada, creyendo que esa noche sería testigo de la captura del hombre más poderoso del mundo. Los filisteos se escondieron nuevamente en la casa, esperando el momento en que Dalila gritara la señal convenida, y cuando finalmente lo hizo, aparecieron con armas desenvainadas listos para tomar prisionero al nazareo, que durante tantos años había sido su pesadilla viviente. Pero una vez más, Sansón rompió las ataduras como si fueran telarañas, y los filisteos tuvieron que huir precipitadamente mientras él los perseguía por toda la casa, rugiendo como un león enfurecido que había sido molestado durante su descanso. Dalila fingió terror y confusión, pero por dentro comenzaba a sentir una mezcla peligrosa de frustración profesional y desafío personal, porque ningún hombre había resistido tanto tiempo sus técnicas de manipulación, y esto estaba convirtiéndose en una cuestión de orgullo que iba más allá del dinero prometido por los filisteos. «¿Hasta cuándo te burlarás de mí y me dirás mentiras?», le gritó Dalila, con una ira que esta vez no era completamente fingida,
porque realmente se sentía humillada por los fracasos repetidos y porque comenzaba a darse cuenta de que Sansón era mucho más inteligente de lo que había calculado inicialmente. Sus lágrimas ahora contenían una mezcla compleja de actuación profesional y frustración real, porque estaba descubriendo que el juego de la seducción se había convertido en una guerra de voluntades, donde ella no tenía garantizada la victoria que siempre había dado por descontada en sus encuentros anteriores con otros hombres poderosos. Durante días enteros no le dirigió la palabra, manteniéndolo en un silencio gélido, que era más torturante para Sansón que cualquier batalla campal, porque el guerrero invencible no tenía experiencia en lidiar con la guerra psicológica femenina y no sabía cómo responder a una táctica que atacaba su corazón en lugar de su cuerpo. Cuando finalmente volvió a hablarle, lo hizo con esa voz suave y dolida que había perfeccionado durante años de práctica. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Pues ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. Era la misma frase que había usado su primera esposa Filistea para quebrantar su resistencia, pero pronunciada con una maestría que convertía cada palabra en una daga emocional, clavada directamente en el alma solitaria del nazareo. Sansón intentó resistir dándole una tercera mentira elaborada que sonara convincente. Si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la urdimbre y las asegurares con la estaca, me debilitaré y seré como todos los demás hombres. Esta vez había introducido deliberadamente su cabello en la ecuación porque sabía que su melena nazarea era lo primero que la gente notaba cuando lo veía, y pensó que mencionar el cabello sin revelar su verdadero significado sería una manera inteligente de satisfacer la curiosidad de Dalila sin poner en peligro real su secreto divino. Pero no había calculado que Dalila era una experta en detectar medias verdades y que la mención específica del cabello la pondría sobre la pista correcta de manera definitiva, porque su experiencia en seducir hombres le había enseñado que los secretos más profundos siempre contienen elementos de verdad mezclados con mentiras defensivas. Esa noche, cuando Sansón se durmió con la cabeza en su regazo, ella tejió cuidadosamente 7 guedejas de su cabello con la urdimbre del telar y las aseguró con una estaca mientras observaba su rostro relajado, preguntándose si finalmente había descubierto la clave de su poder sobrenatural. «Sansón, los filisteos sobre ti», gritó por tercera vez. Pero esta vez había algo diferente en su voz, una nota de expectativa y triunfo que no había estado presente en las ocasiones anteriores porque realmente creía que lo había capturado. Sansón despertó como siempre y arrancó la estaca del telar junto con la urdimbre y las guedejas tejidas, demostrando una vez más que su fuerza permanecía intacta. Pero Dalila había observado algo crucial. Cuando él rompió las ataduras, esta vez parecía requerir un esfuerzo ligeramente mayor que en las ocasiones anteriores, y había una fracción de segundo de vacilación antes de que su fuerza se manifestara completamente. Era una diferencia tan sutil que cualquier otra persona la habría pasado por alto, pero Dalila había desarrollado durante años la capacidad de leer las reacciones masculinas más mínimas y supo instintivamente que estaba muy cerca de descubrir la verdad. Los filisteos que habían estado observando desde sus escondites también notaron esa pequeña diferencia, y cuando se reunieron con Dalila después del fracaso aparente, le dijeron que continuara presionando, porque evidentemente el cabello tenía algo que ver con el secreto, aunque Sansón aún no había revelado exactamente qué. Durante los días siguientes, Dalila intensificó su campaña emocional hasta convertirla en una tortura psicológica constante que no le daba a Sansón ni un momento de paz, porque cada conversación, cada mirada, cada gesto estaba diseñado para hacerle sentir culpable por no confiar completamente en ella. «Si me amaras de verdad, no tendrías secretos conmigo»,
Le repetía una y otra vez con variaciones sutiles que mantenían el mismo mensaje básico, pero lo presentaban desde ángulos diferentes para evitar que él desarrollara defensas contra una frase específica. Le preparaba sus comidas favoritas, pero las servía en silencio con cara de tristeza profunda. Le masajeaba los hombros pero con movimientos mecánicos que sugerían que lo hacía por obligación y no por amor. Y cuando él trataba de abrazarla, se quedaba rígida entre sus brazos, como si fuera una estatua fría que había perdido toda capacidad de responder a sus caricias. Era una demostración magistral de manipulación emocional, donde cada elemento estaba calculado para maximizar la sensación de culpa y aislamiento que sentía Sansón, sin darle ninguna pista de que todo era una actuación profesional diseñada para quebrantar su voluntad. «Me fatiga hasta la muerte cada día», confesó finalmente Sansón, en un momento de debilidad emocional, que Dalila reconoció inmediatamente como la señal de que su resistencia se estaba desmoronando, porque había llegado al límite de lo que podía soportar sin enloquecer completamente. La presión constante había logrado lo que ningún ejército filisteo había conseguido: quebrantar el espíritu del guerrero invencible hasta convertirlo en un hombre desesperado que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar la paz y el amor que creía haber perdido para siempre. Sus noches se habían convertido en pesadillas, donde soñaba que Dalila lo abandonaba para siempre, y sus días eran una tortura constante de miradas frías y silencios acusadores que lo hacían sentir como si hubiera cometido el crimen más terrible del mundo, simplemente por proteger un secreto que consideraba sagrado. La soledad que había sido su compañera durante décadas de batallas, ahora se había multiplicado por 1000, porque es mucho más doloroso estar solo junto a la persona que amas que estar físicamente solo en un campo de batalla. En un momento de colapso emocional total, cuando ya no podía soportar ni un día más de esa guerra psicológica silenciosa, Sansón tomó el rostro de Dalila entre sus manos y la miró directamente a los ojos, mientras le revelaba el secreto más profundo de su existencia. «Nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre, y si fuere rapado mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres». Las palabras salieron de sus labios como una confesión final de un condenado a muerte que ya no tiene nada que perder, porque había llegado al punto donde prefería arriesgar su vida antes que continuar viviendo sin el amor de la mujer que había conquistado completamente su corazón solitario. Dalila sintió una oleada de triunfo tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no sonreír, porque sabía que finalmente había obtenido la información que los filisteos habían estado esperando durante meses, y que su misión estaba a punto de completarse con éxito total. Esa noche, Dalila envió un mensaje secreto a los príncipes filisteos diciéndoles: «Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón». Y las palabras llevaban consigo la promesa de que la pesadilla de Sansón finalmente había llegado a su fin, después de décadas de terror y humillación para el pueblo filisteo. Los príncipes llegaron a la casa con el dinero prometido en sus manos, y también con soldados escondidos en los alrededores, porque aunque confiaban en la habilidad de Dalila, también sabían que estaban jugando con el hombre más peligroso que había existido jamás, y no podían permitirse ningún error en el momento final. Dalila recibió las monedas de plata con manos que apenas temblaban, porque había desarrollado durante años la capacidad de mantener la calma incluso en los momentos más intensos de sus operaciones de seducción. Pero por dentro, su corazón latía con la emoción de quien está a punto de escribir su nombre en los libros de historia como la mujer que derrotó al invencible. Cuando Sansón llegó esa noche, encontró a Dalila más cariñosa y apasionada que nunca, porque ella sabía que era la última noche que pasarían juntos y quería que fuera memorable tanto para él como para ella antes de que todo terminara para siempre en traición y sangre. Las crónicas la describen simplemente como pierna sobre muslo, gran mortandad.
La noticia de las masacres de Sansón se extendió por toda Filistea como un incendio incontrolable, creando pánico masivo entre las 5 ciudades principales, donde los gobernantes se reunieron en consejos de emergencia tratando de encontrar una solución para detener a este hombre que se había convertido en su peor pesadilla viviente. Los informes que llegaban desde las zonas devastadas eran tan increíbles que muchos se negaban a creerlos. Un solo hombre había matado a cientos de guerreros experimentados, usando únicamente sus manos desnudas como armas mortales, y su fuerza parecía crecer con cada batalla como si se alimentara de la violencia misma. Los ancianos filisteos recordaban las historias que sus abuelos contaban sobre las plagas de Egipto y comenzaron a preguntarse si este Sansón era también un instrumento de la ira del Dios de Israel enviado para destruir completamente su civilización. 3,000 hombres de Judá subieron hasta la peña de Etam, donde Sansón se había refugiado después de su última masacre, y le dijeron con terror en sus voces: ¿No sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Porque temían que la venganza filistea cayera sobre todas las tribus de Israel. Sansón los miró con una mezcla de desprecio y compasión, porque comprendía que su propio pueblo había sido tan quebrantado por décadas de opresión, que ya no recordaban lo que significaba ser libres y preferían vivir como esclavos antes que arriesgar sus vidas en una guerra de liberación. Como ellos me hicieron, así les he hecho, respondió con la simplicidad de quien conoce perfectamente la justicia divina y no necesita justificar sus actos ante hombres que han perdido el valor de sus antepasados. Los hombres de Judá le suplicaron que se entregara pacíficamente, prometiéndole que no lo matarían ellos mismos, sino que simplemente lo entregarían atado a los filisteos para evitar una represalia masiva contra todas las aldeas israelitas. Sansón aceptó el acuerdo porque sabía que Dios tenía planes mucho más grandes que su propia libertad personal y se dejó atar con 2 cuerdas nuevas que le pusieron en los brazos como si fuera un animal salvaje, capturado después de causar estragos terribles. Pero lo que los hombres de Judá no sabían era que estaban entregando a los filisteos no un prisionero indefenso, sino una bomba humana a punto de explotar con fuerza divina. Los filisteos recibieron a Sansón con gritos de júbilo y celebración, creyendo que finalmente habían capturado al monstruo que había aterrorizado sus ciudades durante meses. Pero su alegría duró exactamente el tiempo que tardó el Espíritu del Señor en descender nuevamente sobre el nazareo con poder arrollador. Las cuerdas que ataban sus brazos se desintegraron como lino quemado al fuego, y Sansón se encontró libre en medio de un ejército enemigo que lo rodeaba con intenciones mortales, pero que ahora retrocedía aterrorizado al ver cómo las ataduras caían de sus muñecas como serpientes muertas. En el suelo había una quijada de asno recién muerta, y Sansón la tomó como si fuera la espada más afilada jamás forjada, porque en sus manos cualquier objeto se convertía en un instrumento de destrucción divina capaz de cegar vidas como una guadaña ciega trigo maduro. Lo que siguió fue una masacre tan épica que superó todos los enfrentamientos anteriores, porque Sansón mató a 1,000 hombres armados usando solamente esa quijada de asno, mientras gritaba cantos de guerra que resonaron por todos los valles como el rugido de un león celestial. Después de la batalla, cuando el campo estaba cubierto de cadáveres filisteos y el silencio de la muerte había reemplazado los gritos de guerra, Sansón levantó la quijada ensangrentada hacia el cielo y pronunció un cántico que se convertiría en leyenda. Con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno he matado a 1,000 hombres. La sed lo atormentaba después del esfuerzo sobrehumano de la batalla, y su garganta estaba seca como el desierto. Pero Dios abrió una hendidura en la peña donde Sansón había luchado e hizo brotar agua fresca que devolvió las fuerzas al nazareo y le recordó que su poder no venía de su propia naturaleza, sino del Altísimo que lo había elegido desde antes de nacer para ser el libertador de Israel.
Durante 20 años, Sansón juzgó a Israel en tiempos de los filisteos, y su nombre se convirtió en sinónimo de terror para los enemigos del pueblo elegido, pero también en símbolo de esperanza para los oprimidos, que veían en él la prueba viviente de que Dios no había olvidado sus promesas de liberación. Sus hazañas se contaban en todas las fogatas nocturnas, y los niños israelitas crecían escuchando historias de este hombre invencible que podía derrotar ejércitos enteros con sus propias manos, pero la fama y el poder tienen un precio que no todos están dispuestos a pagar, y Sansón comenzó a experimentar una soledad profunda que ninguna victoria militar podía llenar, porque ser invencible en batalla no garantiza la felicidad en el amor ni la paz en el corazón humano. Las mujeres lo temían tanto como lo admiraban, y los hombres lo respetaban, pero desde una distancia prudencial, porque sabían que la ira de Sansón podía ser tan devastadora para amigos como para enemigos si se desataba sin control. Esta soledad emocional lo llevó a buscar compañía en lugares peligrosos y con personas que no compartían su fe ni sus valores, lo que eventualmente se convertiría en la semilla de su destrucción, porque incluso los hombres más fuertes tienen corazones vulnerables que pueden ser conquistados por lágrimas femeninas. Gaza era una de las ciudades filisteas más importantes y también una de las más vigiladas, pero Sansón entró allí como si fuera su propia casa, porque sabía que ningún ejército terrestre podía detenerlo, y ninguna muralla era suficientemente alta para contener su fuerza sobrenatural. Allí se enamoró de una ramera que vivía en las afueras de la ciudad, y pasó la noche con ella sin imaginar que los filisteos habían descubierto su presencia y estaban preparando una emboscada mortal. Los vigilantes cerraron las puertas de la ciudad y pusieron guardias armados en todos los accesos, creyendo que finalmente habían atrapado a Sansón en una prisión de piedra de la cual sería imposible escapar, porque las murallas de Gaza eran famosas en todo el mundo antiguo por su altura y grosor impenetrable. «Esperemos hasta el amanecer y entonces lo mataremos», dijeron entre susurros de conspiración mientras afilaban sus espadas y preparaban sus arcos con flechas envenenadas, porque sabían que enfrentar a Sansón en combate abierto era suicidio, pero pensaban que podrían sorprenderlo cuando estuviera debilitado después de una noche de placeres. Sin embargo, Sansón se despertó a medianoche con esa intuición sobrenatural que Dios otorga a sus elegidos cuando el peligro se acerca, y comprendió inmediatamente que había caído en una trampa mortal que requería una respuesta igualmente mortal. Se levantó sin hacer ruido, caminó hasta las puertas de la ciudad, donde los guardias dormitaban confiados en la seguridad de sus murallas, y entonces hizo algo que ningún hombre en la historia había hecho jamás. Arrancó las puertas de sus goznes, junto con los postes y el cerrojo, llevándolas sobre sus hombros, hasta la cumbre del monte que está enfrente de Hebrón. La imagen de Sansón, caminando por el desierto nocturno, cargando las puertas masivas de Gaza sobre sus espaldas, como si fueran plumas, se convirtió en el símbolo definitivo de su poder sobrehumano, y también en la pesadilla recurrente de todos los filisteos que comenzaron a comprender que no existía prisión capaz de contener a este hombre enviado por el Dios de Israel. Cuando los habitantes de Gaza despertaron al amanecer y vieron el hueco gigantesco donde antes estaban sus puertas principales, el terror se apoderó de todos, porque comprendieron que habían subestimado gravemente el poder de su enemigo y que sus murallas más fuertes eran como papel ante la fuerza divina que habitaba en Sansón. Las noticias de esta nueva humillación se extendieron rápidamente por todas las ciudades filisteas, y los líderes políticos y militares se reunieron en consejos secretos para discutir estrategias más sofisticadas, porque ya era evidente que la fuerza bruta no funcionaría contra alguien que poseía fuerza aún mayor otorgada por poderes celestiales. Fue en estas reuniones desesperadas donde por primera vez se mencionó el nombre de una mujer que vivía en el valle de Sorek y que tenía fama de ser capaz de seducir a cualquier hombre, por poderoso que fuera. Su nombre era Dalila,
y se convertiría en el arma definitiva contra el guerrero invencible. Dalila no era una mujer cualquiera, sino una seductora profesional que había perfeccionado el arte de la manipulación emocional hasta convertirlo en una ciencia exacta capaz de quebrantar la voluntad de los hombres más fuertes mediante una combinación letal de belleza física, lágrimas calculadas y promesas de amor eterno. Su casa en el valle de Sorek estaba estratégicamente ubicada en territorio neutral entre las tierras israelitas y filisteas, lo que la convertía en el lugar perfecto para encuentros secretos y también en la trampa ideal para alguien como Sansón, que buscaba aventuras románticas lejos de las miradas curiosas de su propio pueblo. Los príncipes filisteos llegaron hasta ella con una propuesta que cambiaría el curso de la historia. Engáñalo y mira en qué consiste su gran fuerza y con qué podremos vencerlo para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Era una fortuna tan grande que equivalía al precio de un reino pequeño, y Dalila aceptó el trato sin vacilar, porque sabía que ningún hombre había resistido jamás sus encantos cuando decidía conquistarlo completamente.